En el centro de Madrid podemos encontrar la calle donde más asesinatos y crímenes violentos se ha producido dentro de la capital. Allí encontramos la Casa Maldita, en un edificio donde se han cometido varios crímenes a lo largo de la historia. El más brutal y sanguinario es el que nos trae hoy aquí, el crimen del sastre. Pero antes vamos a conocer algo más de la leyenda negra de este lugar. 8 crímenes en 20 años. ¿Qué pasa en este maldito lugar? Bienvenidos a Misterios Vanessa. Descubramos la verdad detrás del crimen. El primer crimen ocurrió el 8 de mayo de 1945. Encontraron sin vida a Felipe de la Braña Marcos, camisero. Lo encontró el portero de la finca 5 días después de su muerte. Estaba tumbado sobre su cama con un gran golpe en la cabeza. La casa estaba completamente revuelta, por lo que se pensó que había sido a causa de un robo. La única pista que se tuvo sobre este crimen fue un mechón de pelo encontrado entre los dedos de Felipe. Pero la tecnología de aquella época no estaba lo suficientemente avanzada para sacar el ADN del pelo encontrado, por lo que la única pista no ayudó a encontrar al culpable. Tristemente, a día de hoy sigue así. Nunca se supo quién lo hizo. Ahora nos situamos en abril de 1964, 2 años después del crimen del sastre. Pilar Agustín Jimeno, de unos 20 años, se había quedado embarazada estando soltera. En aquellos tiempos eso era una deshonra para la familia, por lo que ocultó su embarazo hasta que dio a luz. Entonces, aterrorizada por lo que se le venía encima, ahogó a su bebé recién nacido con sus propias manos. Envolvió su cuerpo en una toalla y lo escondió en un cajón de una cómoda. Su hermana, que vivía con ella, encontró el cuerpo del bebé unos días después. El peor crimen cometido en esta casa maldita fue el 1 de mayo de 1962, en el tercero D. Allí vivía José María Ruiz Martínez, de 48 años. Este tiene una sastrería en la calle Luna 16, por lo que a este crimen se le conoce como el crimen del sastre. Está casado con Dolores Bermúdez Fernández. Era un matrimonio que vivía bien gracias a la sastrería. Tenían 5 hijos: María Dolores, de 14 años, Adela, de 12, José María, de 10, Juan Carlos, de 7 y Susana, de 18 meses. José María había invertido en la construcción de un chalet de lujo en Villalba y siempre andaba muy preocupado por cada detalle, siempre atento a la construcción. El gran problema de José María era su adicción a la lotería primitiva. Apostaba mucho dinero, obsesionado por conseguir más dinero para cubrir los gastos de la construcción del chalet, que parece que se le fue de las manos. Por la mañana se levantaron y desayunaron temprano, todos juntos alrededor de la mesa. José María estaba algo callado, pero a nadie le llamó demasiado la atención. Tampoco era un hombre de muchas palabras. Una vez terminaron de desayunar, José María envió a la criada a la farmacia para comprar unos medicamentos. A la criada le molestó tener que ir, pues era un día festivo y tenía que ir a una farmacia que estaba bastante más lejos, pues la que tenía cerca estaba cerrada. Sobre las 8:30 de la mañana, la esposa de José María se fue al dormitorio para atender a su hija de 18 meses. Y él aprovechó para coger un cuchillo. Se fue tras ella, entró en la habitación y la degolló sin mediar palabra. Después se acercó a su hija y le hizo lo mismo. No les dio tiempo a emitir ningún sonido. Cuando terminó, se dirigió a la habitación de las hijas, donde se encontró con su hija de 10 años, a la que también le cortó el cuello. Al lado estaba la habitación de sus hijos. Se fue hasta allí y encontró a 2 de ellos, de 12 y 10 años. Al pequeño también lo dio, y al mayor le dio un tiro en la cabeza. Al escuchar el estruendo, la hija mayor salió del baño donde estaba lavándose los dientes
y se encontró a su padre en la puerta, con la pistola en la mano, apuntándola con el dedo en el gatillo. Ya no vio nada más. De inmediato su padre disparó y la mató. Cuando terminó con toda su familia, llamó al 091 para avisar de su macabro acto. Acabo de matar a mi mujer y a mis hijos. José María se negaba a dar sus señas al policía que le atendió, pero este alargó la llamada hasta descubrir sus apellidos y localizar la llamada utilizando la guía de teléfonos. Cuando la policía llegó a su casa, insistió en que abriera la puerta, a lo que éste contestó que solo la abriría a un padre carmelita, ya que todos los de su familia descansaban felices. La policía fue hasta el Templo Nacional de Santa Teresa y recogió al Padre Celestino. El Padre Celestino pudo hablar con José María, pero por consejo de la policía tuvo que hacerlo desde un balcón del edificio de enfrente. No podían permitir que hiciera lo mismo con el cura. La gente se amontonaba a los pies del edificio a pesar de ser una hora temprana. Eran las 8:45 en un día festivo. José María aún estaba en pijama, pero estaba completamente manchado de sangre y empuñaba una pistola. Quería dejar claro qué es lo que había pasado y cogió el cuerpo de uno de sus hijos y lo exhibió en el balcón. Aquí os dejo la foto desde donde José María exhibió los cuerpos de sus hijos. Luego repitió la escena con otro de sus hijos, hasta que fue mostrando todos los cadáveres mientras gritaba: «Los he matado a todos. Tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo hoy. Aquí están, podéis verlos. Los quería mucho. Ellos me obligaron. Lo he hecho para no matar a otros canallas». Entonces, a través del teléfono consiguió hablar con el Padre Celestino y éste le pidió que lo confesara, que luego se mataría. El cura le insistió en que tirase la pistola para poder confesarlo, que si no lo hacía no podría confesarlo porque tenía que arrepentirse, pero éste no cedía. «No puedo», le decía, «tengo que matarme. Es una orden. Esos canallas». Su estado era de desesperación. Pero el cura siguió insistiendo en el arma. «Tíralo, José María». Pero éste ya no dijo nada más. Se apuntó con la pistola a la cabeza y disparó. Enseguida subieron los bomberos para poder entrar en la casa. Rompieron la puerta a hachazos y allí encontraron los 7 cuerpos en el balcón. El de Dolores, la esposa, los de sus 5 hijos, Juan Carlos, Adela, Susana, Dolores y José, y el del sastre. Pero ¿quién eran esos canallas? Esta frase dio lugar a muchas especulaciones sobre qué motivos lo pudieron llevar a realizar este crimen contra su familia. ¿Por qué gritaba «es una orden, esos canallas»? Todo el mundo se preguntaba a quién se refería. Salieron muchas hipótesis, una sobre un posible usurero, al que el sastre le debía dinero por su adicción al juego. También se especuló que podía tratarse de los albañiles que le estaban construyendo el chalet. Posiblemente se excedió en los gastos y no pudo pagarles, y estos le amenazaron a él y a su familia. Quien lo conocía decía que José María llevaba unos meses con muy mal carácter, y él siempre había sido una persona amable, y ahora estaba irascible. Incluso uno de sus vecinos dijo que unos días antes él le había dicho que estaba en contacto con seres extraterrestres. El caso es que no se sabe qué le pasó por la cabeza al sastre ese día, ni cuál fue el motivo. Todo apunta a un brote esquizofrénico, pero la realidad es que el motivo el sastre se lo llevó a su tumba. Pero esta calle Antonio Grillo 3 no solo tiene estos hechos terribles, también cuenta con accidentes de motocicletas, ajustes de cuentas, suicidios, atropellos de tranvía y otros asesinatos anteriormente a todo esto. En 1909, una mujer en silla de ruedas lanzó un frasco con vitriolo a la amante de su esposo al encontrarlos en la cama. Por suerte, la mujer salió ilesa. Un año después, un hombre se tiró desde la ventana de una quinta planta de uno de los edificios de la calle. En 1911, un hombre con capa y gorra se acercó a 2 hermanos,
Ildefonso, de 10 años, y Nicolás Cortijano, de 6. Al mayor le tapó la boca con un pañuelo con cloroformo, le robó el abrigo, las botas y al pequeño le robó el delantal. En 1913, un coche atropelló a un niño que murió en el acto. En 1915, un matrimonio paseaba tranquilamente por la calle cuando un hombre se acercó al marido y, sin decir una sola palabra, lo degolló. En 1932, otro suceso macabro. En esta misma calle, 2 cocineros del Café de San Bernardo comienzan a pelear en esta calle. Todo comienza en broma, pero de pronto la cosa se pone fea y comienzan a subir el tono, a insultarse, hasta que uno de ellos saca una botella y golpea al otro en la cabeza, y este saca un cuchillo y se lo clava en el vientre. Para terminar con esta leyenda terrorífica que cae sobre la calle Antonio Grillo, resulta que en el subsuelo del edificio del número 9, en unas cuevas que hoy ya no se usan, se encontró gran cantidad de fetos humanos. Parece ser que en la época de la posguerra muchas mujeres acudían a ese lugar para abortar. Hay muchas teorías sobre la maldad que habita en esa calle. Una de las teorías más conocidas es que los edificios de esta calle se levantaron sobre un cementerio del Beaterio de Santa Catalina de Siena en el siglo XVI. ¿Será obra de todo esto una influencia maldita que cae sobre esta calle? Hasta aquí el caso de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Poco a poco vamos siendo unos poquitos más cada día. Gracias por vuestro apoyo. Hasta pronto, misteriosos. Espera, se me olvidó. Suscríbete. Hasta pronto.